Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Testimonios del amor, la verdad y la justicia divina en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hoy 14 de diciembre del año 2022, cada vez más cerca de iniciar nuestra novena al Niño Jesús, con María Santísima, su Madre, y con José Santísimo, su Padre putativo, esa tríada maravillosa de la familia de Nazaret, Jesús, María y José, amén, que encarna en la divinidad un Dios no un dogma, como se meditaba en gracia del Espíritu Santo en los espacios previos, en particular de Fundación Amaya, que es Dios y su Madre, María Santísima, María. También la abreviatura es María, que ahí hay dos trinidades, el Padre Creador, Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador. Y la otra trinidad es Jesús, María y José, como ya se decía, pero la otra trinidad es la tierra, el reino de los cielos, y esa conexión transicional entre el reino de los cielos y el reino de la tierra, que se da es por la fe, por la oración y la acción en Dios, que es el amor. Amaya, concienciación ambiental y conexión planetaria y más allá. Hemos hecho ya un acercamiento, en gracia de Dios, estos días, en meditación de la palabra de Dios, recuerden en los profetas Isaías, el profeta Juan el Bautista, en su orden antiguo y enlace entre Antiguo y Nuevo Testamento, y los profetas que han seguido después de Jesús, con el mismo Jesús, que ha sido y será el maestro, el profeta y el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y que a todas estas reflexiones que hemos hecho en Escuela de la Conciencia Ambiental, fundamentadas en las meditaciones hechas de la Fundación Amaya, y que vienen ahora a ser objeto de las representaciones con esta Fundación Cambio Gnosis, tienen que ver con la anunciación inicialmente de la venida del Salvador en el profeta Isaías, en el Juan el Bautista, la confirmación de que hecho ya en ese contexto espaciotemporal energéticamente ya conectado hace más de 2022 años con el pueblo de Israel, con la comunidad de Jerusalén y especialmente en Nazaret, que es prefigurado por la divinidad, la Santísima Trinidad, para hacer allí el acontecimiento magno que estamos esperando, el nacimiento de Jesús en este Adviento, que es oración, conversión y acción. Entonces, para llevar a la acción, Jesús mismo ya vendría a desplegar hacia ahora este nuevo escenario de transformación progresiva en cada ser, entre todos los seres, un alma, el esposo Jesús, la esposa María Santísima, que es la iglesia, Cristo la piedra angular, y va creciendo a nivel de otras iglesias, de otras comunidades, en expansión. Entonces ya tendríamos tres vinculaciones esenciales. Decía su santidad el Papa en la homilía de la pasada celebración que se hacía de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre. A la Santísima Virgen se le venera, se le respeta y se le ama, no se le ideologiza, y nos libre Dios de cualquier soberbia espiritual, intelectual y material de querer tomar la Madre de Dios como un objeto de estudio, un objeto de conocimiento, un objeto de accionamiento. No es ni para especular con el Evangelio, ni para hacer
mucho menos ONGs en perspectiva de un enriquecimiento, de una idolatría, de un paganismo, sujeto a lo que estamos ahora, que es un consumismo. Fray Nelson Medina, en el cuarto espacio de este retiro que hacía acerca de la formación sacerdotal sobre este tema, habla de dos mitos o realidades que se vienen confrontando incluso al interior de la misma iglesia, en esa llamada modernización y en esa llamada conservación, que en las dos posturas dialécticas pues se pueden cifrar en esa modernización con su santidad Benedicto XVI y en Francisco Papa respectivamente, Europa y Abya Yala. Son dos realidades, dos vinculaciones de comunidades, de sociedades y de unidades, tomando cada ser, pero que no entrando solamente en la razón, sino yendo a la profundidad del corazón, a la experiencia de vida mística de cada ser, y menos aún tomando desde solamente la pasión de lo que la mente dicta o lo que dicta el hecho, el acontecimiento, la consecuencia. No. La pregunta que se hace a Jesús, si Él es el enviado o hay que esperar a otro, según anunciaba el profeta, o que realmente quién es Jesús, si es solo un maestro, como dicen muchos. Él es un maestro tanto como Moisés, como Enoc, y este de los más buenos. Y Él es un profeta porque anuncia lo que va a venir, pero le quieren quitar milagros. Decía Fray Nelson Medina en esa meditación en el retiro, que son las famosas encíclicas o bulas en el Vaticano para, desde lo político religioso, negociar principios, criterios, valores. Y ser amados, eso no es negociable. Eso no es sujeto de negociación y menos aún de explotación de mercado. Hay que ser coherentes en sentir, pensar y actuar acorde a la fe en Dios. La pregunta por el origen. Esa es la pregunta de hoy. El ser y la realidad. Es la pregunta por el origen que está en Dios, es con Dios y para dar gloria a Dios. No hay otra. Y no es de explicación, es de conexión. Las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar, todas las criaturas, todas, absolutamente, sin siquiera pensar, sin siquiera renegar y sin menos aún dilapidar su ser siendo, acontecen como criaturas dando gloria a Dios con lo que han sido creados, para lo que han sido creados, cómo han sido creados. Igual hemos de ser nosotros. Tenemos en gracia de Dios, en esa dicotomía que se generó, en esa dialéctica entre el ser racional y el ser espiritual, que se deja por allá muy lejano, miles de millones de años luz, y que nunca nos va a tocar porque sabemos, sí, vamos entendiendo poco a poco con las muertes que vamos viendo que sí, que nos vamos a morir, que nadie se ha quedado vivo para contarlo, y que si lo ha contado no lo ha contado bien, y que así lo pudiera contar de nada sirve, porque es una experiencia que simplemente es para vivirla. El pulsar del corazón, ese biorritmo, con el pulsar del cronos, del tiempo que va aconteciendo históricamente en las culturas humanas, en las sociedades humanas, según las lógicas humanas, pero el kairos, que es el tiempo de Dios, tienen que ser sintonía, sincronía, polifonía, y eso no depende de nosotros seres amados, sino de la voluntad de Dios. Sí, la voluntad nuestra, pero conectando con la inteligencia basada en la sabiduría divina y conectando con la intención, que es el propósito que Dios ha enviado en cada alma que somos siendo. En lo singular, pero conectando en las relatividades como un alma, y aquí viene la esencia. Un alma desde la divinidad que baja un alma en la terrenalidad a través de un alma en la humanidad.
Entonces allí están. Para nuestra representación o prefiguración o planificación, hablando del plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia, en particular, alma mater, para hablar de formación. Pero está alma madre tierra, para hablar de la madre tierra, hermanos originarios. Pero está el alma de Dios, que ahí serían Pierre Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, anemosfera, esa prefiguración, entre otras, Laudato Si. Entonces serían esas tres, alma madre tierra, alma madre mater, que es universidad, y Laudato Si, que es con la naturaleza. Y en el centroide de esas tres, un alma que es unanimidad como seres amados por Dios, desde la creación en el séptimo día, que es plenitud, en esa felicidad, en esa libertad, en esa paz interior, cada ser siendo testimonio de ello, empieza es por dejar que Cristo acontezca en cada ser, haga esa transformación, luego de haber hecho esa conexión, pero de haber hecho la concienciación, cada ser. O sea, de la divinidad viene hacia acá, pero desde cada ser va hacia allá, valga la redundancia con el asunto de relación sujeto, principio y fin, alfa y omega, pues que si es desde la divinidad es revelación, es manifestación, es gracia de Dios siempre. Y Él toma la iniciativa. El primero que se acerca es Jesús, el primero que nos busca es Jesús, el primero que nos aborda es Jesús, desde el amor, la misericordia y la compasión, que es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios vivo. Y en respuesta, en reacción, el ser humano entrando a restaurar Jesús, su corazón, su mente, su cuerpo. En principal, este corazón conectado al kairos, el cronos y el biorritmo, empieza a desplegar hacia afuera desde su interior, del reino interior de los cielos, toda esa progresión para que todo circunde, para que todo inunde y para que abunde esa prosperidad del Padre Creador. Y florezca, dé frutos, ya no hablar de reverdecer la tierra, y aquí viene un ejercicio clave en la meditación, no es en poner en blanco la mente, como esas meditaciones del oriental, Tao, budismo, en fin, se respeta mucho, no es poner en rojo, como decía Fray Nelson Medina, en los retiros que hemos estado acompañando, retomando, refulgitando, si se pudiera decir, rumiando, masticando, pero en el espíritu, deleitando el espíritu, porque es necesario oración, conversión y acción. Oka, por ser mnemotécnicamente un recurso, pero nada que ver. Simplemente es que esa conexión mística interior, Cristo interior, la conversión es con los otros, no se convierte solo, porque esa transformación se da en función de poner la palabra de Dios como acción transformadora en la acción, que eso es que se dice en la formación intelectual, académica, científica y educativa, que es la teoría, el método y la práctica. O sea, la praxis cuando se ve la dimensión ética, moral y profética, en nuestro caso. Más que eso. No es de entender, no es de explicar, no es de comprender a Dios, no. A Dios no se le hace ese tipo de, ni de ofensas, porque eso es una ofensa. En gracia de Dios le concede a quien Él quiere la gracia de acercarse, como a Moisés en la zarza ardiendo, como a Elías en el monte del Carmelo, en el fuego, como a Juan Bautista, para anunciar al Hijo de Dios y, en fin, a todos ser siendo santos. Juan de la Cruz hoy, San Juan de la Cruz, nuestro hermano de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que se conmemora hoy 14 de diciembre del año 2022.
de España, de la llamada madre patria del continente europeo, que se mencionaba ahora. Pero aquí está ya la vinculación con estas regiones. Entonces, para el Seminario Ambiental del Orden Natural, en todas sus versiones, que en gracia de Dios hemos de ir continuando, porque consolidando y promocionando, con la intención de cada ser siendo, cada uno de ustedes seres amados, la propia mía siempre cuenten con ella en gracia de Dios, la voluntad igualmente, y el compromiso, ese manifestado en un interés, en una identidad que estamos cosechando. La pregunta por ser y la realidad. Hemos hecho enlace este fin de semana con nuestra comunidad del área metropolitana del Valle de Aburrá, con la comunidad de San Benito Abad, los benedictinos, esta orden, en San Lucas, entre municipio de Envigado y municipio de Medellín, por el sector del Poblado, que área metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia, converge otra ciudad, como lo es también en ese ambiente urbano y en ese ambiente rural que tiene en sus periferias, y lo que implica hablar sin fronteras, la naturaleza, la madre tierra, la Via Yala, con otras ciudades, donde se ha mencionado allí, conectarán las diferentes órdenes, benedictinos, Benito Abad, replegado en todo el planeta, fundamentalmente en el medioevo, pero ya estaban desde Elías, en el Monte del Carmelo, o sea que mucho antes de venir toda esta influencia en gracia a Dios del Evangelio, de la evangelización, que se criticaba pues en su época, así como la castellanización y la militarización, pero se aclaraba en el espacio anterior en gracia a Dios, eso es humano, eso no es divino, que el Dios de los ejércitos se refiere a las almas, pero eso por utilizar un lenguaje que el mismo humano utiliza para comunicarse con él, como hacía la Santísima Virgen María de Guadalupe hablándole a nuestro hermano Juan Diego, en náhuatl, nada que ver con las enaguas, ni nahua, eso se pronuncia en una lengua propia en las comunidades. Cierto que María Santísima todas las lenguas conoce, todas las lenguas maneja y todas las lenguas hace asequibles para acercarse a la criatura, a la humanidad, porque ella es madre del rey y reina de los cielos, de la tierra y de todas las criaturas que somos siendo. Amén. Bueno, ya ahí está ese entramado, en ese contexto allí está el de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, y están tomando otras regiones, Andes, Amazónico, Comunidad Napo, por situar esos tres, pero hay otros, a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel, no podemos hablar fuera de este planeta, pero sí podemos hablar antes, durante y después en Jesús, por la declaración ética, estética y profética que están en la Sagrada Escritura, que están los testimonios de vida de seres que han tenido experiencias de vida mística en su mistificación, que han hecho su formación, por tanto, consagrados o laicos o de otra forma, más que religiosa o espiritual o cristiana, fundamento, han tenido otras formaciones, como en el caso nuestro, laicos comprometidos, interesados, de buena voluntad. Amén, que así sea, humildemente, para seguir aprendiendo, comprendiendo y trascendiendo. En nuestro caso sí, que no somos, bendito Dios, llamados a ser santos, como lo fueron los otros santos, sino ser santos, o más bien potencialmente santos, dependiendo de cada quien, del trabajo que hagamos, cada quien, pero que el trabajo que hagamos todos. ¿Quiénes? Cristianos, fundamentalmente. ¿Quiénes más? Toda la humanidad. Ya de por sí las criaturas son obra de Dios, son hechura de Dios,
como somos hechura de Dios. Por tanto, perfectibles en tanto Él ha dejado ese bypass, esa llave abierta, para que cada quien cree en Dios, le cree a Dios y cree con Dios. Creamos con Dios, le creamos a Dios y co-creamos con Dios, todos, como un alma. Entonces, ese es el escenario para dar inicio. Estaremos hablando en estos días mayores detalles, pero el Evangelio de hoy es clave, lo mismo que la profecía de Isaías, el Evangelio de San Lucas y el Salmo 85, en lo que es la palabra de Dios hoy en la homilía. Cielos destilad el rocío y nubes derramada al justo, al que trabaja en ese proceso de santificación. Seamos nosotros seres en proceso de justificación, de santificación, de salvación en este Adviento. Y bueno, en este momento cruza el viento, se siente por fuera, pero también por dentro. Esa es una manifestación maravillosa. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.